Hola, nuestra parashá es muy especial en muchos respectos, una parashá muy rica en contenidos y en sentido. Yo simplemente me voy a permitir seleccionar uno de los aspectos que me parecen importantes para compartir con ustedes durante este Shabbat. Los hijos de Israel habían salido de Egipto, Moshe estaba con Dios, como dice el texto, estuvo ahí 40 días y 40 noches escribiendo la Torah con él, y por supuesto el pueblo, cuando comenzaron a pasar los días uno tras otro, comenzaron a preocuparse. Estaban acostumbrados a recibir el apoyo de Dios a través de la figura de Moshe. Y el texto nos dice, al que me voy a referir ahora, dice, y ocurrió que Moshe tardaba en descender, y los hijos de Israel se preocuparon mucho, y entonces el que quedaba en el campamento era el hermano de Moshe, Aarón, de quien habíamos hablado hace muy poco tiempo, respecto de que había asumido el rol del sacerdocio frente al pueblo. Entonces el pueblo, sus líderes, fueron muy fuertemente a Aarón, y le dicen, mira, Moshe tu hermano no está acá, y no sabemos qué es lo que le ocurrió, entonces por favor haznos dioses, o haznos un dios, Elohim dice en plural ahí, que nos lleve delante nuestro y nos guíe, porque Moshe, quien nos sacó de Egipto, no se encuentra entre nosotros. Entonces, a partir de esta expresión se desarrolla toda la historia del becerro de oro. El becerro de oro está interpretado en la literatura rabínica y en la literatura judía en general como uno de los episodios más trágicos de los hijos de Israel. Primero porque, luego de la salida de Egipto, los hijos de Israel como que hubieran abandonado a Dios y de pronto volvieron otra vez al paganismo, volvieron otra vez a la creencia en un Dios que en realidad era un buey, un becerro construido por Aarón. Y eso fue muy trágico porque Dios se enojó y Moshe justo estaba escribiendo la Torah junto con Dios para entregársela a ellos. La historia es muy conocida. Moshe baja entonces del monte Sinaí porque Dios le dice: el pueblo ha perdido su rumbo, ha perdido su camino, están danzando y bailando, según algunos intérpretes, orgiásticamente alrededor del becerro que habían construido, y están totalmente desenfrenados. Entonces Moshe baja con las tablas y la rompe, como un episodio muy doloroso y trágico frente a lo que se tenía previsto que iba a ocurrir con los hijos de Israel después de las 10 plagas, después de la salida de Egipto, después que hubieran recuperado la libertad. Y ahora el pueblo estaba como que ya no tenía sentido recibir esa Torá. Moshe rompe la Torá sobre el pie de la montaña. Y Moshe se entera que su hermano Aarón había tenido que ver con el desarrollo, inclusive de un rol protagónico, con todo lo que había ocurrido. Y acá quiero hacer un pequeño alto, porque en general cuando alguien actúa mal y otro lo encara por lo mal que estuvo, en general lo que le dice: pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué cometiste este error? ¿Por qué fuiste tan irresponsable? O sea, cuando alguien te pregunta esto a vos, porque vos te equivocaste, o porque vos hiciste algo malo, intencionadamente o sin intención, siempre la respuesta es: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te portaste mal? Es que vos tenés que dar, de alguna manera, una explicación sobre tu propia acción. Es como que la acción, buena o mala, depende de vos. Y vos tenés que responder: bueno, disculpame, hizo esto, hizo aquello. Moshe le pregunta a Aarón de una manera completamente diferente, que vuelve todo el sentido de la responsabilidad y del daño de lo que vos podés hacer, pero no frente a tu propio error, sino frente al impacto en los demás. Y entonces Moshe le dice a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre ellos tan grande daño? Y muchas veces cuando uno lee esto dice: qué manera inteligente de preguntar. No le pide Moshe a Aarón que le explique por qué él no estuvo a la altura de la situación. No le dice: explícame, sos mi hermano, vos estuviste conmigo al lado de Dios todo el tiempo, ¿por qué fuiste tan irresponsable? Le dice: el pueblo de Israel carga hoy con un gran pecado y vos sos el responsable. ¿Qué te hizo este pueblo a vos? ¿Qué te hizo el pueblo de Israel para que lo cargues con tamaño pecado y ahora por tu culpa ellos van a tener que pagar por la consecuencia de lo que hicieron? Te dejé a vos como responsable. Y Aarón, no sabiendo qué responder,
le contesta, bueno, mi señor, tú sabes que este pueblo está descarriado o cómo actúa este pueblo, y no asume su propia responsabilidad. Quienes leen estos textos van a descubrir que el pueblo de Israel es castigado una y otra vez. Moshe pide a Dios que lo perdone, pero después él mismo castiga al pueblo por lo que hicieron. Y de pronto Dios aparece castigándolo otra vez. Y de alguna manera, la acción de Aarón, que los sabios en la antigüedad tratan de buscar 1000 caminos para explicar por qué Aarón, que era el que acompañaba a Moshe todo el tiempo, fue capaz, frente a la presión del pueblo, en construir un becerro y no decirles, esperen un poco, cálmense, mi hermano ya va a volver, Moshe ya va a volver, no piensen que los abandonó. En vez de intentar convencerlos y tranquilizarlos, él construye el becerro y toma una actitud de absoluto desafío frente a lo que se hubiese esperado de una figura como Aarón. Los sabios tratan de entender y de explicar y qué sé yo, pero la verdad es que el texto en su desnudez pone a Aarón como responsable y en realidad lo que trata de decirnos es que cuando uno comete un error y ese error tiene impacto en los demás, carga con esa culpa el pueblo víctima del mal liderazgo. ¿Qué te hizo este pueblo para que lo hagas cargar con tanta responsabilidad y con tamaña error y situación mala? Y uno cuando lee se da cuenta de que el pueblo de Israel iba a ser castigado por culpa de Aarón. El texto parece querer decirnos que a veces la parte trágica de tu irresponsabilidad no cae tanto en la irresponsabilidad que vos mismo hiciste, sino en el daño que generás en el otro. Y el otro va a tener que pagar por ese error y por ese daño muchas veces tal vez por el resto de su vida. La tradición judía hace que el pueblo de Israel cargue con este pecado por toda la eternidad, más allá de que el pueblo de Israel sea considerado el pueblo elegido. Por eso, cuando tomás decisiones, las decisiones no tienen que ver con vos. Cuando tomás una actitud, no empieza y termina en tu persona. Empieza en tu persona, pero termina en muchos más que a veces ni siquiera vos te das cuenta y ni siquiera a veces te pones a pensar en ellos. Y ellos a veces pasan toda su vida pagando por tus propios errores. Por ello, cuando tomemos una decisión, sobre todo una decisión que involucra a otros, pensemos muy bien cómo quedarán parados aquellos que tuvieron confianza en nosotros y que nosotros no supimos respetar esa confianza ni cuidar a aquellos que se suponía teníamos nosotros que estar cuidando. Shabbat Shalom para ustedes, Shabbat Shalom Mevorach.